Hoy os voy a contar de forma resumida la mitología griega. Es un tema amplio y a veces complicado, con muchos nombres de personajes, monstruos y eventos. No os preocupéis, he dividido el vídeo en 3 partes, una dedicada a los dioses del Olimpo, otra a los héroes griegos, y finalmente hablaré del mito de la Atlántida. Empecemos con la primera parte, los dioses y la cosmogonía. Parte 1. Dioses, cosmogonía. Según la mitología griega, el universo comenzó con el caos, un vacío infinito. De este vacío surgió Gea, también conocida como Gaia, y Eros, el dios del deseo. Eros era esencial para iniciar la creación. Gea dio origen a Urano, el cielo, y juntos crearon el inframundo, Tártaro, y otras deidades primordiales como Nyx, la noche, Hemera, el día, y Éter, el aire. De estos dioses primordiales nació la segunda generación, los titanes. Gea y Urano tuvieron muchos hijos, incluidos los titanes Océano, Hiperión, Ceo, Crío, Jápeto y Cronos, así como las titánides Tía, Rea, Temis, Mnemosine y Febe. También tuvieron 3 cíclopes y los Hecatón Quiros, seres de 100 brazos y 50 cabezas. Sin embargo, Urano no estaba contento con sus hijos y los confinó en el Tártaro, lo que enfureció a Gea. Ella incitó a los titanes a rebelarse, y Cronos aceptó el desafío. Cronos castró a Urano, y de la sangre derramada surgieron las Erinias, diosas de la venganza, los gigantes y las ninfas. Cronos se convirtió en el gobernante, pero gobernó de manera despótica y volvió a encerrar a los cíclopes y los Hecatón Quiros en el Tártaro. Se casó con su hermana Rea, y de su unión nació la tercera generación de dioses, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Rea escondió a Zeus en Creta para protegerlo de Cronos, quien se tragaba a sus hijos al nacer, pues había sido advertido de que uno de ellos lo derrocaría. Zeus creció en secreto y, una vez adulto, forzó a Cronos a vomitar a sus hermanos. Juntos, derrotaron a Cronos y liberaron a los cíclopes y los Hecatón Quiros, quienes les ayudaron en la batalla. El mito de los titanes. Durante esta época, muchos titanes tuvieron descendencia importante. Océano y Tetis tuvieron a los ríos y Oceánidas, mientras que Hiperión y Febe dieron a luz a Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, el amanecer. Prometeo, Epimeteo y Atlas nacieron de Jápeto y Asia. Atlas fue el padre de Calipso y las Pléyades, que cuidarían el jardín de las Hespérides. Voy a contaros, de forma resumida, algunos aspectos fascinantes de la mitología griega. Es un tema amplio y a veces complicado, lleno de personajes y criaturas mitológicas, así que no os agobiéis. Juntos, lideraron una guerra contra los titanes, conocida como la Titanomaquia. Tras 10 años de batallas, Zeus y sus aliados triunfaron, encerrando a los titanes en el Tártaro y estableciendo un nuevo orden cósmico. Parte 2. Dioses, primeros hombres. Durante el reinado de Cronos, Prometeo creó una raza de hombres felices que no trabajaban y vivían sin envejecer. Esta era se llamó la Edad de Oro del Hombre. Sin embargo, tras la derrota de Cronos, Zeus convirtió a estos hombres inmortales en demonios protectores y creó una nueva raza humana, inaugurando la Edad de Plata. Los cíclopes y los Hecatón Quiros, en agradecimiento, forjaron armas para los dioses, el rayo para Zeus, un casco de invisibilidad para Hades y un tridente para Poseidón. Parte 3. Dioses, el Olimpo. Zeus tuvo que enfrentar 2 rebeliones organizadas por su abuela Gea. La primera, liderada por los gigantes, fue sofocada por los dioses. La segunda, encabezada por Tifón, fue más peligrosa. Tifón, un monstruo de 100 cabezas de serpiente, fue derrotado por Zeus, quien lo encerró bajo el monte Etna, lo que explicaba para los griegos la actividad volcánica del monte. Tras estas victorias, Zeus estableció su supremacía y fundó el Olimpo en el monte homónimo, gobernando desde allí junto a los otros dioses olímpicos, Hera, Atenea, Deméter, Hestia, Apolo, Artemisa, Hermes, Hefesto, Ares y Afrodita.
A pesar de ser oficialmente esposo de Hera, Zeus tuvo numerosos romances extramatrimoniales, dando lugar a muchos otros dioses y héroes. El dios Hermes, mensajero de los dioses y dios del comercio y los ladrones, nació de la unión entre Zeus y la mayor de las Pléyades. Hermes es conocido por haber inventado la flauta y por su caduceo, un bastón alrededor del cual se enroscaron dos serpientes que él separó mientras peleaban. Este caduceo se convirtió en el símbolo de los heraldos y del comercio, y no debe confundirse con la vara de Asclepio, símbolo de la medicina. Hermes y Afrodita tuvieron un hijo llamado Hermafrodito, que tenía ambos sexos. Hermes también tuvo un hijo con Deméter llamado Iaco. Deméter, madre de Perséfone, fue raptada por Hades y se convirtió en la reina del inframundo. Este mito es la base de los misterios eleusinos, que celebraban el regreso de Perséfone durante la primavera y su retorno al inframundo en invierno, simbolizando los ciclos estacionales. Zeus tuvo muchas relaciones, entre ellas con Temis, la titánide de la justicia, con quien tuvo a las horas, diosas de las estaciones, y posiblemente a las Moiras, diosas del destino. Con Mnemosine, diosa de la memoria, Zeus tuvo a las 9 musas, representaciones de la creatividad. Zeus también tuvo hijos con mortales, como Dioniso, dios del vino y el teatro, y Heracles, el mayor héroe de Grecia, nacido de Alcmene. Hera, esposa de Zeus, estaba celosa y vengativa debido a las infidelidades de su esposo. Intentó vengarse de sus amantes e hijos, como cuando hizo que los titanes descuartizaran a Dioniso, quien fue resucitado por su abuela Rea. Hera incluso intentó un golpe de estado contra Zeus, pero fue frustrado por los hecatónquiros. Como castigo, Zeus colgó a Hera del cielo y condenó a Apolo y Poseidón a construir las murallas de Troya. Otra historia notable es la de Io, una mortal amada por Zeus, que fue convertida en vaca por Hera y custodiada por el gigante Argos. Hermes la rescató, y tras muchas peripecias, Io fue restaurada a su forma humana en Egipto, donde tuvo un hijo con Zeus. Finalmente, se encuentra la historia de Prometeo, el titán amigo de la humanidad. Prometeo engañó a Zeus en un sacrificio, lo que enfureció al dios supremo, quien quitó el fuego a los humanos. Prometeo lo robó y se lo devolvió, por lo que Zeus envió a Pandora, la primera mujer, con una caja que contenía todos los males del mundo. Al abrirla, Pandora liberó todos los males, pero también dejó la esperanza en su interior. Estos mitos reflejan la rica y compleja visión del mundo de los antiguos griegos, llena de dioses, héroes y criaturas que explican no solo los fenómenos naturales, sino también la condición humana. Debo hacer una pausa para aclarar un detalle. La tradición original cuenta que la moneda se colocaba debajo de la lengua de los difuntos. La idea de poner monedas sobre los ojos parece ser más un invento de Hollywood que algo que ocurriera en la Grecia antigua. Cuando el barquero Caronte interrogaba al alma para cruzarla al inframundo, ésta, sin poder hablar, abría la boca y Caronte veía la moneda para pagar el traslado. Al final del camino, el monstruoso perro Cerbero impedía que ningún vivo entrara en el inframundo. Allí, las almas eran juzgadas por el rey Minos, su hermano Radamantis y Eaco, aunque estos no habían nacido aún en esta parte del relato. Si eras virtuoso, ibas a los campos elíseos, si eras malvado, al Tártaro, y si eras mediocre, a los prados asfódelos. Zeus condenó a Prometeo a ser encadenado en el Cáucaso, donde un águila le comía el hígado durante el día, y por la noche se regeneraba en un ciclo de dolor continuo. Foroneo, hijo del dios río Ínaco, tomó el poder en un pueblecito que luego sería llamado Argos. Fue él quien enseñó a los hombres a hacer fuego tras haberlo perdido por la movida de Prometeo. Se dice que Foroneo fue el primer hombre en construir una ciudad y que durante su reinado, Hermes enseñó a la gente a hablar diferentes lenguas. Otro hijo de Ínaco fue Egeo, fundador de la ciudad de Efeso, y su hija I con acento O, que también tuvo un romance con Zeus. De esta unión nacieron Argos y Pelasgo. Pandora, enviada por Zeus, se casó con Epimeteo, hermano de Prometeo. De esta unión tuvieron una hija llamada Pirra. Prometeo y Clímene, una oceánida, tuvieron a Deucalión,
quien se convirtió en rey de Ática, y su sucesor fue Erecteo, fundador de Atenas. Licaón, rey de Arcadia y descendiente de Pelasgo, comenzó a realizar sacrificios humanos en honor a Zeus, quien al enterarse, lo convirtió en lobo, siendo el primer hombre lobo de la historia. Zeus envió un diluvio para destruir a los hombres de la Edad de Bronce. Deucalión y su esposa Pirra construyeron un arca y se salvaron. Tras el diluvio, hicieron sacrificios a Zeus, quien les perdonó y les concedió el deseo de restituir la raza humana, creando así la Edad de Hierro, nuestra era actual. Mientras tanto, Zeus raptó, transformado en toro, a una princesa fenicia llamada Europa. De esta relación nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón. Cadmo, hermano de Europa, viajó a Grecia para buscarla y fundó la ciudad de Tebas tras matar al dragón de Ares. Se casó con Armonía y dio origen a la era de los héroes griegos, mayormente hijos de Zeus con mortales. Parte 2. Héroes, Perseo. Después del diluvio de Deucalión, comenzaron a surgir los héroes griegos, nacidos de la unión entre dioses y mortales. Perseo, hijo de Zeus y Dánae, es uno de los héroes más conocidos. Acrisio, rey de Argos y abuelo de Perseo, encerró a Dánae para evitar una profecía que decía que su nieto lo destronaría. Zeus se transformó en lluvia dorada y fecundó a Dánae. Cuando Acrisio descubrió al bebé Perseo, los encerró en un cofre y los arrojó al mar. El cofre fue encontrado por Dictis, un pescador que los acogió en la isla de Sérifos. El rey Polidectes, hermano de Dictis, intentó deshacerse de Perseo enviándolo a una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. Atenea y Hermes ayudaron a Perseo, proporcionándole un escudo reflectante y una hoz. Perseo robó el único ojo y diente de las Grayas, 3 hermanas que compartían estos órganos, y las obligó a revelar la ubicación de las ninfas que custodiaban los objetos necesarios para su misión: unas sandalias voladoras, un zurrón mágico y el casco de Hades que lo hacía invisible. Con estos objetos, Perseo llegó a donde estaban las gorgonas y, usando el escudo reflectante, decapitó a Medusa sin mirarla directamente. De su sangre nacieron Pegaso y Crisaor. Perseo usó la cabeza de Medusa para rescatar a su madre y vengarse de Polidectes. Estos relatos reflejan la rica y compleja visión del mundo de los antiguos griegos, llena de dioses, héroes y criaturas que explican tanto fenómenos naturales como la condición humana. Ya preparado, Perseo viajó al país de los hiperbóreos donde vivían las gorgonas y logró cortar la cabeza de Medusa gracias a los consejos de los dioses. Del cuerpo muerto de Medusa surgieron Pegaso, el caballo volador, y Crisaor, un guerrero. Perseo metió la cabeza de Medusa en su zurrón y huyó utilizando el casco de Hades y las sandalias voladoras, ya que las otras 2 gorgonas lo buscaban. En su viaje de regreso, Perseo pasó por el jardín de las Hespérides, donde Atlas le negó alojamiento debido a una profecía que decía que un hijo de Zeus robaría el oro del jardín. Enfurecido, Perseo mostró la cabeza de Medusa a Atlas, convirtiéndolo en la cordillera del Atlas. Sobrevolando Etiopía, Perseo vio a una joven encadenada a un acantilado, Andrómeda, que estaba a punto de ser sacrificada a un monstruo marino como castigo por las ofensas de su madre, Casiopea, a las Nereidas. Perseo mató al monstruo a cambio de la mano de Andrómeda. Sin embargo, algunos familiares de Andrómeda se opusieron, y Perseo los convirtió en piedra con la cabeza de Medusa, al igual que hizo con el rey Polidectes y sus compinches, poniendo a Dictis en el trono de Sérifos. La cabeza de Medusa fue un regalo para Atenea en agradecimiento por su ayuda. Perseo decidió reconciliarse con su abuelo, el rey Acrisio, pero accidentalmente lo mató durante unos juegos deportivos al golpearlo con un disco. Afligido, Perseo cedió el trono de Argos a su primo Megapentes y se trasladó a Tirinto, donde fundó Micenas. Tuvo varios hijos, conocidos como los Perseidas, entre ellos Perseo, que se estableció en Fenicia y dio origen a los persas. Parte 2. Héroes, Belerofonte. Belerofonte, hijo del rey de Corinto, llevaba una vida errante tras haber matado accidentalmente a su hermano y haber sido falsamente acusado de
intentar violar a la esposa del rey Preto. Nadie se atrevía a matarlo debido a su supuesto linaje divino, así que lo enviaron a matar a la quimera, un monstruo híbrido. En su camino, Belerofonte encontró a Pegaso y juntos derrotaron al monstruo. Tras demostrar su inocencia, Belerofonte fue aclamado, pero su arrogancia lo llevó a intentar llegar al Olimpo montado en Pegaso. Zeus lo derribó, y Belerofonte quedó herido, mientras que Pegaso se convirtió en una constelación. Parte 2. Héroes, Teseo y el Minotauro. Poseidón también tuvo relaciones extramatrimoniales, como con la gorgona Euríale, con quien tuvo a Orión. Sin embargo, su relación más famosa fue con Etra, madre de Teseo. Teseo, criado lejos de la corte, descubrió su linaje a los 16 años y encontró una espada y sandalias de su padre bajo una roca. Inició su viaje hacia Atenas, enfrentándose a varios enemigos en el camino. Al llegar a Atenas, Teseo fue reconocido por su padre, el rey Egeo, tras vencer al toro de Maratón y sobrevivir a los intentos de Medea de matarlo. Sin embargo, Atenas tenía un problema: cada 9 años, debía enviar a Creta 14 jóvenes como tributo para ser devorados por el Minotauro, un monstruo nacido de la unión entre Pasífae y un toro enviado por Poseidón. El Minotauro fue encerrado en un laberinto diseñado por Dédalo. Cuando Teseo llegó a Creta, con la ayuda de Ariadna, hija del rey Minos, logró matar al Minotauro y liberar a Atenas de su tributo. Utilizó un hilo para encontrar la salida del laberinto, que le había dado Ariadna, con quien luego huyó. Estos relatos de héroes griegos muestran la mezcla de valentía, astucia y destino, y cómo los dioses influían en la vida de los mortales, dejando un legado de historias épicas y lecciones morales. Parte 2. Héroes, Teseo y el Minotauro. Años después, apareció el valiente Teseo, hijo del rey Egeo, decidido a acabar con el monstruo. Se infiltró entre los tributos y llegó a Creta. En el palacio de Nosos, conoció a Ariadna, una de las hijas del rey Minos, con quien coqueteó. Ariadna le pidió que matara al Minotauro y la sacara de allí. Para ayudarle en su hazaña, le dio en secreto un ovillo de hilo y una espada. Una vez en el laberinto, Teseo ató el hilo a la puerta y buscó al monstruo. Tras un enfrentamiento, logró matar al Minotauro y encontrar la salida siguiendo el hilo. Luego, tomó a Ariadna y junto a los otros jóvenes que iban a ser sacrificados, huyeron de la isla. Todo parecía perfecto, pero había un problema. El rey Egeo, preocupado, había pedido a Teseo que si la misión salía bien, izara velas blancas en su barco para tranquilizarlo. Sin embargo, Teseo olvidó este detalle y llevó puestas las velas negras. Al ver esto, el rey Egeo pensó que su hijo había fracasado y se suicidó tirándose al mar. Este mar se llamó Mar Egeo en su honor. Tras esto, Teseo se convirtió en rey de Atenas. Minos, furioso con Dédalo por haberle dado el ovillo a Ariadna, lo encerró en una torre junto a su hijo Ícaro. Según otra versión, Dédalo y su hijo lograron escapar con unas alas inventadas por Dédalo, pero Ícaro voló tan cerca del sol que sus alas de cera se derritieron y cayó al mar. Se dice que Dédalo acabó refugiado en Sicilia en la corte del rey Cócalo. Minos buscó a Dédalo y preguntaba a los reyes cómo enhebrar una caracola, una trampa para encontrarlo. Cócalo consultó a Dédalo, quien lo resolvió usando una hormiga. Minos supo que Dédalo estaba allí y exigió su entrega. Cócalo le pidió tranquilidad y lo invitó a un baño, donde sus hijas lo mataron con agua hirviendo. Tras estos eventos, Teseo se convirtió en rey de Atenas. Desafortunadamente, abandonó a Ariadna en la isla de Naxos, donde se casó con Dionisio y tuvieron un hijo llamado Enopión, quien luego se convirtió en rey de Quíos. Orión, un cazador enamorado de su hija Mérope, fue castigado por Enopión, quien le sacó los ojos. Helios curó a Orión, y él se propuso cazar todos los animales de la tierra. Artemisa envió un escorpión para matarlo, y ambos fueron convertidos en constelaciones. Según otra versión, Perseo mató a Ariadna por razones desconocidas. Parte 2. Héroes,
Edipo y los 7 contra Tebas. Layo, rey de Tebas, junto a Yocasta, tuvo a Edipo, pero abandonó al niño debido a una profecía que decía que su hijo lo destronaría. Edipo fue rescatado y criado por los reyes de Corinto. Años después, consultó al oráculo y se le dijo que mataría a su padre y se casaría con su madre. Pensando que se refería a sus padres adoptivos, dejó Corinto. En su camino, mató sin saberlo a su verdadero padre, Layo. En ese tiempo, Tebas era atormentada por la Esfinge. Edipo resolvió su acertijo y fue nombrado rey, casándose con Yocasta. Al investigar la muerte de Layo, descubrió la verdad, lo que llevó a Yocasta a suicidarse y a Edipo a cegarse. Los hijos malditos de Edipo, Polinices y Eteocles, decidieron turnarse en el poder, pero Eteocles expulsó a Polinices. Este buscó apoyo y reunió a 7 paladines, conocidos como los 7 contra Tebas. Tras un largo asedio, los tebanos ganaron y los hermanos se mataron mutuamente. 10 años después, los hijos de los héroes caídos vengaron a sus padres en la guerra de los epígonos y destruyeron Tebas. Parte 2. Héroes, Heracles, Hércules. El héroe más famoso fue Heracles, conocido por los romanos como Hércules. Nació en Tebas, pero consideraba a Argos como su segunda casa. Era bisnieto de Perseo. Zeus, aprovechando la ausencia del rey anfitrión, se disfrazó para seducir a su esposa, Alcmena, y así nació Heracles. Zeus quería que Heracles fuera inmortal y lo colocó en el regazo de Hera mientras dormía para que bebiera de su leche. Hera, al despertarse, lo rechazó, y la leche formó la Vía Láctea. Hera y Heracles nunca se llevaron bien. Envió 2 serpientes a su cuna, pero el héroe las mató. A los 18, mató a un león y vivió con el rey Tespio, quien lo hizo acostarse con sus 50 hijas para tener nietos fuertes. Heracles se casó con Megara, hija del rey Creonte, pero Hera le provocó una locura que lo llevó a matar a su esposa e hijos. Buscando redimirse, fue al oráculo de Delfos, cambió su nombre por Heracles, y comenzó su camino hacia la inmortalidad. Tras eso, Heracles tuvo que ponerse al servicio de Euristeo, rey de Micenas, y completar una serie de trabajos para hallar el perdón y la inmortalidad. Las hazañas que tuvo que enfrentar fueron épicas y legendarias. Primero, cazó al león de Nemea, cuya piel invulnerable utilizó para hacerse su mítica armadura. Luego, mató a la hidra de Lerna y a un cangrejo gigante con la ayuda de su sobrino Iolao. En su tercer trabajo, capturó a la cierva de Cerinya en el país de los hiperbóreos. En su cuarto trabajo, enfrentó a los centauros y capturó al jabalí de Erimanto. Más tarde, tuvo que limpiar los establos llenos de estiércol de Augías, desviando el curso de 2 ríos. Luego, espantó con unas castañuelas mágicas a una plaga de aves en el lago Estínfalo. El séptimo trabajo consistía en atrapar al toro de Creta, el mismo que había engendrado al Minotauro con Pasífae. Heracles lo capturó y lo llevó a Micenas, aunque luego lo liberaron y acabó causando estragos en Ática. En Tracia, Heracles se enfrentó a las yeguas carnívoras del gigante Diomedes, que dejaron de ser carnívoras después de comerse a su dueño. La siguiente prueba fue ir a Temiscira, capital de las Amazonas, para recuperar el cinturón de la reina Hipólita, hija de Ares. Aunque Hipólita iba a entregarle el cinturón, Hera, disfrazada de amazona, sembró el rumor de que Heracles la había secuestrado, lo que provocó una batalla. En el combate, Heracles mató a Hipólita y obtuvo el cinturón. Las últimas pruebas de Heracles fueron las más peligrosas. Tenía que robar los bueyes de Gerión en Eritea. Gerión era un gigante con 3 cuerpos, y su ganado era custodiado por Euritión, hijo de Ares, y por un perro bicéfalo. Heracles los mató a todos y llevó los bueyes a Micenas. La penúltima prueba fue robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, que daban la inmortalidad. Por el camino, liberó a Prometeo, quien le aconsejó que dejara a Atlas, el titán que sostenía el cielo, recoger las manzanas. Heracles tomó el consejo y sostuvo la bóveda celeste mientras Atlas recogía las manzanas.
Sin embargo, antes de que Atlas se fuera, Heracles le pidió que sostuviera el cielo de nuevo para ajustarse mejor. Y así engañó al titán y se quedó con las manzanas. Finalmente, la prueba más difícil fue llevar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba el Hades, a Micenas. Heracles fue iniciado en los misterios de Eleusis para poder entrar al inframundo, donde liberó a Teseo y se encontró con Meleagro, a quien prometió casarse con su hermana. Tras varios peligros, Hades le permitió llevarse a Cerbero bajo la condición de tratarlo bien. Libre de pruebas, Heracles vivió una vida tranquila, se casó con Deyanira y tuvieron varios hijos. Sin embargo, Deyanira accidentalmente lo mató con una túnica envenenada con sangre de hidra, pensando que era un filtro de amor. En su agonía, Heracles fue llevado al monte Eta, donde construyó una pira y se lanzó a las llamas, siendo finalmente llevado al Olimpo por Zeus, donde fue inmortalizado. Parte 2. Héroes, Jasón y los argonautas. Uno de los descendientes de Deucalión y Pirra, Atamante, hijo de Eolo, acabó como rey de Tebas o de Orcómeno. Tuvo una esposa, Nefele, y 2 hijos, Frixo y Ele. El rey repudió a Nefele y se casó con Ino, quien odiaba a los hijos de Nefele y conspiró para sacrificarlos. Zeus salvó a los niños enviando un carnero con pelaje de oro. Los hermanos se subieron al carnero y escaparon. Frixo se salvó, pero Ele cayó y murió ahogada, dando su nombre al Helesponto. Parte 2. Héroes, Jasón y los argonautas. Por su parte, Frixo llegó a la cólquida del rey Eetes, quien le ofreció a su hija Calcíope como esposa. Agradecido, Frixo sacrificó al carnero dorado y regaló el vellocino de oro al rey, que lo colgó de un roble custodiado por un dragón, hijo de Equidna y Tifón. Aquí entra en escena el joven Jasón, cuyo tío Pelias le había usurpado el trono de Iolco, en Tesalia. Jasón fue criado por el centauro Quirón, tutor de muchos héroes. Ya crecido, Jasón retornó a su ciudad para reclamar su trono. Como Pelias no quería ceder el poder, retó a Jasón a recuperar el vellocino de oro. Jasón reunió a los mejores guerreros de toda Grecia y los 50 elegidos se embarcaron en la nave llamada Argo, convirtiéndose en los argonautas. Entre estos valientes se encontraban Heracles, Meleagro, Orfeo, Asterio y Argos, el constructor de la nave. Su viaje estuvo lleno de aventuras, pasaron tiempo con mujeres que olían muy mal en Lemnos, enfrentaron al rey de los beocios en un combate de pugilato cerca de Tracia, y rescataron a Finio de las arpías, mujeres aladas que le robaban la comida. Finalmente, llegaron a la Cólquida. El rey Eetes prometió entregar el vellocino de oro a Jasón si superaba unas pruebas imposibles: domar unos toros salvajes y sembrar los dientes del dragón, de donde surgirían los espartanos a los que también tendría que vencer. Con la ayuda de Medea, la hija hechicera del rey enamorada de Jasón, logró superar las pruebas y huir con el vellocino. Pero el viaje de regreso también fue desafiante. Lograron evitar las rocas que atraían barcos con los cantos de las sirenas gracias a la música de Orfeo. Se enfrentaron a los monstruos Escila y Caribdis y llegaron al desierto libio. En Creta, derrotaron al gigante Talos, el autómata del rey Minos. Finalmente, regresaron a Iolco, pero el rey Pelias no esperaba su vuelta. Medea utilizó su magia para que las hijas del rey mataran a su padre, permitiendo a Jasón recuperar su trono. Posteriormente, Jasón decidió vivir en Corinto con Medea. Parte 2. Héroes, Orfeo y Eurídice. Después de la aventura del vellocino, Orfeo vivió feliz con su esposa Eurídice. Sin embargo, un día el hijo de Apolo, Aristeo, intentó violarla. Eurídice huyó, pero una serpiente la mordió y murió. Orfeo, lleno de dolor, descendió al inframundo para rescatarla. Con su música, adormeció a Cerbero y convenció a Hades de dejarle llevar a Eurídice, con la condición de no mirar atrás hasta que ambos estuviesen bajo la luz del sol. Justo antes de llegar al exterior, Orfeo no pudo resistir y se giró, perdiendo a Eurídice para siempre. Parte 2. Héroes, los Atridas y la guerra de Troya.
La dinastía de los Atridas comienza con Tántalo, un rico rey de Frigia que gozaba de la amistad de los dioses. Sin embargo, traicionó su confianza revelando secretos y robando néctar y ambrosía. Su mayor falta fue preparar un banquete para los dioses con su hijo Pélope como plato principal. Los dioses, horrorizados, resucitaron a Pélope y condenaron a Tántalo al Tártaro. Pélope, cuyo nombre dio origen al Peloponeso, tuvo que competir en una carrera de carros para casarse con Hipodamía. Ganó la carrera con trampas y su hijo Atreo se convirtió en el padre de Agamenón, Menelao y Anaxibia. Atreo y su hermano Tiestes cometieron atrocidades, como matar a su hermanastro Crisipo, y cuando Pelops descubrió la traición, los desterró. Los hermanos llegaron a Micenas, donde Atreo logró el trono con la ayuda de Egisto, hijo de Tiestes con su propia hija. Agamenón y Menelao tuvieron que huir a Esparta, donde el rey Tíndaro les ayudó a reconquistar su reino. Agamenón fue nombrado rey de Micenas y se casó con Clitemnestra, con quien tuvo a Electra, Ifigenia, Orestes y Crisótemis. Menelao se casó con Helena, la bella hija de Tíndaro, y se convirtió en rey de Esparta. Tetis, una de las 50 Nereidas, no la Titánide, acabó casándose por conveniencia con el rey Peleo. Su boda fue una verdadera locura. Eris, diosa de la discordia e hija de Nyx, no fue invitada por su fama de causar problemas, así que lanzó una manzana de las Hespérides diciendo para la más bella. Hera, Afrodita y Atenea se disputaron la manzana. Zeus decidió que París, el joven príncipe de Troya, eligiera a la más bella. París escogió a Afrodita, quien le prometió el amor de la mujer más bella de la tierra, Helena, esposa de Menelao. Después de la boda, Peleo y Tetis eran una familia feliz, pero cada vez que tenían un hijo, Tetis lo sumergía en el fuego para hacerlo inmortal. Peleo logró salvar a su último hijo, Aquiles, cuyo único punto débil sería su talón, la parte que su madre no logró quemar. Otra versión del mito dice que Tetis sumergió a Aquiles en la laguna Estigia, olvidando mojar el talón por donde lo sujetaba. Cuando París raptó a Helena de la corte del rey espartano Menelao, desencadenó la mítica guerra de Troya. Según el poema épico de Homero, la Ilíada, todo comenzó por un problema de amoríos. Históricamente, si la guerra realmente ocurrió, probablemente fue por disputas comerciales, ya que Troya controlaba el paso hacia los pueblos del Mar Negro. Héctor y París, hijos del rey de Troya Príamo, fueron a Esparta para negociar tratados, pero París se llevó a Helena. No se sabe si la raptó o la sedujo. Menelao, enfurecido, acudió a su hermano Agamenón, rey de Micenas, para lanzar una campaña contra Troya. Crearon una flota de más de 1000 naves y reunieron a los mejores guerreros griegos. Entre ellos estaban Aquiles, el mejor guerrero del mundo, acompañado de su amigo Patroclo, Odiseo, rey de Ítaca, conocido por su astucia, y Néstor, rey de Pilos. Tras 10 años de asedio, la situación era desesperante. Muchas cosas ocurrieron. Agamenón secuestró a Criseida, cambiándola por Briseida, lo que hizo que Aquiles se retirara del combate. Patroclo tomó el lugar de Aquiles, pero murió a manos de Héctor. En venganza, Aquiles mató a Héctor, y luego París mató a Aquiles con una flecha en su talón. Finalmente, Odiseo propuso un plan: construir un enorme caballo de madera, dejarlo como regalo y fingir que se retiraban. Los troyanos, ingenuos, metieron el caballo en su ciudad. Por la noche, los guerreros griegos salieron del caballo, abrieron las puertas y destruyeron Troya. El rey Príamo murió, y Menelao recuperó a Helena. Tras la guerra, Agamenón regresó a su tierra, pero su esposa Clitemnestra, junto con su amante Egisto, lo mataron en venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia. Los hijos de Agamenón, Orestes y Electra, buscaron venganza y mataron a Clitemnestra y Egisto. Orestes fue perseguido por las Erinias hasta enloquecer, pero finalmente fue absuelto en el Areópago por la intervención de Apolo. Parte 2. Héroes, tras la guerra de Troya. Hubo dos personajes que vivieron muchas aventuras después de la guerra de Troya.
Uno fue Odiseo, conocido por los romanos como Ulises, cuya historia se narra en la Odisea. Tardó 10 años en regresar a Ítaca. Se enfrentó a los cíclopes y dejó ciego a Polifemo, luchó contra los gigantes caníbales lestrigones, y pasó por el Hades. También escapó del canto mortal de las sirenas, que en la mitología griega son seres mitad humanos y mitad pájaros. En la isla de Ogygia, Odiseo fue hecho prisionero por la ninfa Calipso, que quería casarse con él. Finalmente, logró regresar a Ítaca, donde encontró a muchos pretendientes queriendo casarse con su esposa Penélope. Odiseo y su hijo Telémaco los mataron a todos para recuperar su hogar. Otro aventurero destacado fue Eneas, cuya historia se cuenta en la Eneida. Este caudillo troyano llegó a la península itálica y, según la tradición romana, sus descendientes Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. La guerra de Troya marcó el final de la edad de los héroes y la mitología griega. Todos los semidioses fueron al Hades y sus almas acabaron en las islas de los bienaventurados. Los humanos de la Edad de Hierro heredamos la tierra. A partir de esa época, los dorios, que se consideraban descendientes de Heracles, descendieron al sur con la intención de conquistar toda la Hélade. Alrededor del año 1200 a.C., comenzó la Edad Oscura griega, un periodo donde se perdió toda la escritura y no sabemos mucho sobre lo que ocurrió en los siguientes 500 años. Sin embargo, en el siglo VIII a.C., llegaron nuevos registros escritos en griego, gracias a Homero y Hesíodo, quienes nos permitieron conocer estas fantásticas aventuras, los blockbusters de la antigüedad. Parte 3. El mito de la Atlántida. Para acabar el vídeo, voy a hablar del mito platónico de la Atlántida, uno de los más famosos hoy en día. Recientemente he publicado un libro titulado Colega, ¿dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo, donde hablo de mitos sobre ciudades y civilizaciones antiguas que desaparecieron sin dejar rastro. En el libro, hablo de hasta 40 de estas ciudades o continentes perdidos. Podéis encontrarlo en Amazon y otros sitios. Ahora, sin más, hablemos de la Atlántida. El origen de la leyenda de la Atlántida comienza cuando el legislador Solón visitó Sais, en Egipto, y unos sacerdotes le contaron una antigua historia que concernía a su nación. A su vuelta a Atenas, la leyenda se difundió, especialmente por el abuelo de Critias, quien se la contó a su nieto. En el año 360 a.C., Critias, Sócrates y Platón se reunieron para filosofar. Durante la conversación, salió el tema de la Atlántida. Esto está recogido en dos diálogos muy conocidos de Platón, el Taimeo y el Critias. Según estos textos, la Atlántida fue una gran potencia militar que tuvo su auge 9000 años antes. Tenían muchos recursos naturales como animales de todo tipo, especialmente elefantes y toros, madera ilimitada y el famoso oricalco, una supuesta aleación natural de cobre y oro. La ubicación de la Atlántida es inexacta, pero se menciona que estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, y que era más grande que Libia y Asia juntas. El primer habitante de la Atlántida fue Ibene, nacido de la tierra, quien junto a su esposa Leucipe tuvo a su hija Clito, madre de la estirpe de reyes atlantes junto a Poseidón. De esta pareja nacieron 10 hijos, quienes dividieron la isla en 10 reinos. Atlas, uno de sus hijos, dio nombre al lugar y al mar circundante, el Atlántico. Levantaron templos en honor a Clito y Poseidón, y crearon un código de leyes inscrito en una estela. Con el tiempo, los reyes atlantes se volvieron soberbios y buscaron expandirse, conquistando Europa hasta Tracia y África hasta Libia. Intentaron invadir Egipto y Grecia, pero los atenienses los vencieron. Supuestamente, esto ocurrió en una época en la que no existían los griegos ni Atenas. Tras la victoria ateniense, una gran catástrofe, posiblemente un diluvio, hizo desaparecer el continente atlante y su civilización de la noche a la mañana. El relato de Critias se interrumpe aquí, dejando la historia inacabada. Se cree que Platón planeaba un tercer diálogo llamado Hermócrates, pero nunca llegó a escribirlo.
La leyenda de la Atlántida quedó olvidada por los griegos hasta que Solón la redescubrió. Siempre se consideró un mito, pero durante el Renacimiento surgieron teorías sobre su posible veracidad. Se dice que Cristóbal Colón viajó por el Atlántico buscando esta civilización. La Atlántida se popularizó aún más en la cultura moderna, apareciendo en obras como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. El escritor estadounidense Ignaz S. Donnelly también contribuyó a su popularidad con su libro Atlantis, The Antediluvian World, afirmando que la Atlántida existió y que sus restos eran las Azores. Donnelly sostenía que esta civilización era el origen de todas las culturas humanas, difundiendo sus conocimientos a Egipto y América del Sur, de ahí las similitudes en las pirámides y símbolos. Afirmaba que el culto a la serpiente se repetía en muchas culturas humanas. Vamos a rescatar el vídeo sobre mitología sumeria y los enigmas de la Atlántida. Es probable que, gracias a Ignatius Donnelly, este mito sea tan famoso hoy en día, aunque también le debemos a él muchas más dudas que certezas. Incluso los nazis recorrieron diversas partes del mundo buscando el origen de la raza aria, la cual vinculaban con los atlantes para justificar su superioridad sobre Europa. Uno de los sitios que exploraron fue el Tíbet, un lugar relativamente desconocido en la época, aislado por las montañas del Himalaya. Según los nazis, allí vivieron sin contacto exterior los supervivientes atlantes durante milenios. El partido de Hitler y la sociedad Thule se inspiraron mucho en los símbolos del hinduismo y también creían en la Hiperbórea, una tierra mítica situada al norte de Europa con su capital, Ultima Thule. Decían que los hiperbóreos eran los habitantes primigenios del mundo y que, cuando su civilización colapsó, se escondieron en una ciudad subterránea conocida como Agartha, situada supuestamente bajo el Himalaya y el desierto del Gobi, cuya capital sería la mítica Chambala. No deja de asombrarnos la imaginación humana. Durante el siglo XIX, también se barajó la posibilidad de que la civilización atlante pudiera haber sido la de los misteriosos tartesios, ubicados en el sur de España. Se teoriza que sus ciudades gigantescas aún podrían descansar bajo tierra, enterradas por un gran maremoto. Desde el año 2005, investigadores del CSIC han estado trabajando en el Parque Natural de Doñana con georradares y fotografías satelitales, y parece que han encontrado algo, estructuras enterradas que podrían ser artificiales. Sin embargo, como es un parque natural protegido, no se puede excavar y no se sabe bien qué hay allí abajo. Quizás solo sean formaciones rocosas. Otro elemento relacionado con la Atlántida y los tartesios es una edificación en Cancho Roano, Badajoz, que tiene un dibujo con círculos concéntricos, los cuales algunos relacionan con la Atlántida, aunque más probablemente sea un escudo. Sobre si este yacimiento perteneció a los tartesios, también hay muchas dudas. Poco sabemos de ellos, aunque parece que los fenicios les enseñaron a ser buenos metalúrgicos. De ahí podría venir la leyenda del oricalco. Hacia el año 500 a.C., tras el reinado de su supuesto último rey, Argantonio, dejaron de tener noticias. Unos dicen que los cartagineses los conquistaron, otros que un maremoto destruyó su civilización. En fin, sobre la Atlántida hay muchas teorías sin ninguna certeza. Muchos piensan que Platón se inventó todo el mito como una alegoría o que tomó partes de un mito mucho más antiguo. Quizás Platón quería generar más unidad panhelénica con su relato de antiguos griegos que se unieron para derrotar a una superpotencia, o tal vez estaba criticando el imperialismo que ejercía la Liga de Delos. También es posible que Platón solo quisiera crear un modelo ficticio de una sociedad perfecta, sabia y justa, como parece obsesionarle en su obra La República. En 1900, Arthur Evans descubrió el Palacio de Knossos y se comenzó a hablar de la civilización minoica cretense. Algunos teorizan que este reino prehelénico pudo haber sido el origen del mito atlántico. Finalmente, la erupción del volcán de la isla de Tera entre 1600 y 1400 a.C. pudo haber sido ese terrible castigo divino que mandó a los atlantes a la extinción. Aunque esta erupción no supuso el fin de los minoicos, sí los dejó bastante afectados. No olvidemos otras teorías de continentes perdidos,
como Lemuria en el Océano Índico o Mu en el Océano Pacífico. Estas teorías buscaban explicar similitudes artísticas, religiosas y lingüísticas entre civilizaciones como la de India, Egipto, Mesopotamia, las culturas precolombinas y la isla de Pascua. Aunque la confirmación de la tectónica de placas descartó la existencia de estos continentes, algunos quieren ver en las estructuras submarinas de Yonaguni en Japón una prueba de una civilización anterior a la humanidad. Es probable que todo lo relacionado con la Atlántida sea un mito, pero a veces los cuentos tienen algo de verdad. Si no, que se lo digan a Heinrich Schliemann, quien siguiendo el relato de la Ilíada, encontró la ciudad de Troya en 1871. ¿Será la Atlántida la siguiente? Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Si te interesan los mitos y leyendas de ciudades que desaparecieron sin dejar rastro, este es tu canal.